Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer estos pasajes. Acuérdate que estamos predicando sobre la paz que sobrepasa. Este es un regalo de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, darnos la paz de Dios. Filipenses 4, versículo 4, lo escribe Pablo estando en la prisión. Las cosas estaban en contra de el apóstol Pablo y había muchas razones para estar entristecido, para estar mal, para estar deprimido y para que los pensamientos negativos florecieran en una prisión. Pero fíjense lo que está escribiendo y hoy vamos a tocar uno de los puntos de lo que aquí escribe, la clave de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí lo dice, Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sigue escribiendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, repito, el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay una barranca, la más ancha del mundo, y no es el Cañón del Colorado como lo vemos ahí en el diagrama. Hay una barranca más grande que bloquea el paso de las personas hacia la vida dichosa. Es la barranca del sí tan solo. Las personas se quedan a un lado y esperan ansiosos puentes que los hagan pasar, que los hagan cruzar, porque hay un sí tan solo que no les hace vivir en la dicha del presente. Están convencidos de que la vida hay que invertirla en gastar para hacer un puente que les haga salir del sí tan solo. Se han convencido de que nunca van a poder pasar porque hay un sí tan solo. Si tan solo fuera más delgado, si tan solo fuera más alto, si tan solo fuera más rico, si tan solo hubiera nacido en otra familia, si tan solo viviera en Estados Unidos, si tan solo tuviera una pareja, si tan solo mi esposo o mi esposa no fuera así. La barranca del sí tan solo es muy común y eso evita el contentamiento. ¿Estás parada en esa orilla? ¿Estás parado en esa orilla? Parece que el ser dichoso y el vivir la plenitud hay un sí tan solo de distancia.
Si es así, entonces hemos encontrado un motivo de ansiedad y de falta de paz. Trabajas largas horas, estás pidiendo más dinero y pides prestado, aceptas nuevos proyectos y responsabilidades pensando en el sí tan solo, estás en un problema de falta de aceptación porque sí tan solo, vives descontento en tu vida familiar porque hay una falta de sí tan solo. El pecado y el sí tan solo se asocian y nos acompañan en la ruta de la vida. El pecado y el sí tan solo se asocian, son socios y nos acompañan en esta ruta de la vida. La serpiente en su astucia en Génesis 3 despertó ese sí tan solo en Eva, al hacer que la mujer mirara con detenimiento lo que Dios le había dicho, eso no está, eso no lo toques, no lo veas, no pruebes de ese árbol. La mujer le hizo ver, oye, si tan solo tú probaras de ese fruto prohibido. El sí tan solo es acompañante del pecado. Caín se enfrascó en una guerra interior contra su hermano Abel porque había un si tan solo mi hermano no hubiera agradado a Dios, yo hubiera conseguido el ser acepto en mi adoración. ¿Y qué pasó? Caín mató a Abel por un si tan solo. Si tan solo es la marca del descontento, la pista que nos lleva a descubrir las huellas que deja el pecado. David lo pensó así, David, este rey que escribe los salmos, si tan solo no hubiera obstáculos para casarme con Betsabé, si tan solo yo sería feliz. Pero había un obstáculo, estaba Urías. Y ese si tan solo le hizo agarrar un puente negativo de asesinato para contra el esposo de Betsabé. Y eso lo pagó lamentablemente. El sí tan solo entonces viene a ser compañero del pecado. Y Pablo habla acerca de la importancia del contentamiento. Pablo había quitado en su mente esa barrera del sí tan solo. En Filipenses 4, versículo 6, nos señala Pablo acerca de lo que él ve. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 11 señala cuál fue el camino, la ruta de la paz, el contentamiento. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así es que hablemos del contentamiento como ese proceso interno de la paz de Dios y de la libertad que en Cristo podemos tener gracias a su sacrificio en la cruz. Y en el intermedio hay una herramienta que Pablo menciona que él utilizó para vencer a esa barranca del sí tan solo. Dice Filipenses 4:8. A ver, vamos a leerlo juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos. Queremos estar en comunión contigo, en comunión con tu palabra, y que tu palabra hable a nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos
saber de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú conoces muy bien nuestras guerras y conoces muy bien cómo el sí tan solo de nuestras ambiciones nos llevan a estar faltos de contentamiento, a sentir que estamos escasos de algo. Señor, danos la oportunidad de aprender de ti, de aprender de lo que tu palabra nos deja para, Señor, andar en este camino de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo suplicamos, Señor, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, en muchas ocasiones he visitado un hermano que desde adentro, cuando yo le toco, me dice, pásele, pastor. Y ahí yo paso, muevo la puerta, entro y de repente un perro con gruñidos se me abalanza. Y pues yo sé que ese perro me alcanzaría, pero ya en las últimas veces ya no me espanto tanto porque ese perro tiene una correa. Entonces cuando ya está a punto de morderme, el perro se queda parado porque tiene una correa. Una correa, un perro con su correa. El perro no tiene libertad sino hasta donde le deja la correa. Si tú te das cuenta, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, se deshace de la esclavitud exterior y pasa el Mar Rojo y cruza y Dios muestra su victoria y con eso sella una libertad para su pueblo. Más adelante van caminando y recorriendo y pasan los días y resulta que se topan con una correa. Llega el momento en que anhelan algo del pasado. La correa hasta ahí llegó, hasta ahí les llevaba. El pecado genera correas, el pecado genera cadenas que lastran nuestra vida y que nos hacen evitar andar en la libertad conquistada en Cristo Jesús. Así es que estas correas son mentales, están allá dentro de nuestro cerebro. Son argumentos, dice Pablo en 2 de Corintios, son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y aquí Pablo es un luchador que ha logrado quitarse esas correas que le ataban para estar siguiendo el camino de la libertad en Cristo. La correa mayor se llama la mentira. Por eso, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo que es verdadero. Esa es la correa mayor, o la mentira. La mentira es la que nos ata. Si nosotros andamos con necesidades que nos oprimen, hay una mentira detrás y que nos roba el gozo de la salvación. Hay una mentira detrás de esto. Una mentira que nos dice, si tan solo tú estuvieras casado con otra persona, serías feliz. Si tan solo tú tuvieras un mejor jefe, serías feliz. Si tan solo tu familia fuera diferente, serías feliz. La primera gran correa es la correa de la mentira. Y luego dice, piensen en todo lo honesto, justo, puro, amable, buen nombre, en esto pensad. La vida cristiana trata entonces de pensar, de dirigir nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que estemos conociendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando tú entras en esta carrera de ser cristiano, no te puedes despegar de estar leyendo la Biblia, de estar buscando su palabra, de estar buscando entender lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Eso importa en la carrera del cristiano, porque si no estás, si te pasa lo que el católico, que no abre una Biblia, que nada más va a misa los domingos, tú estás fallando, tú necesitas cambiar tu forma de pensar y eso te va a llevar a liberarte de las correas que te atan a la vieja forma de vida. Enfócate, el contentamiento es enfocarse en las bendiciones de Dios.
con acción de gracias, dice, y presentar vuestras peticiones con acción de gracias. Enfócate en las bendiciones, las acciones de gracia. El contentamiento nos permite ir y romper esa cadena que nos ata del sí tan solo. Dice Pablo, lo que aprendisteis, ¿qué dice más? Recibisteis, oísteis y viste en mí, esto haced. El contentamiento se aprende. El estar desarrollando una vida en la libertad de Cristo, eso se aprende, eso se recibe viendo, eso se escucha y eso lo vemos. Para eso está la iglesia, por eso es el compartir de los grupos pequeños, porque a través de los grupos pequeños se da testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida del uno del otro. En los grupos pequeños y en este grupo también grande, se aprende de la palabra de Dios y de las experiencias de Dios en la vida de los demás. Por eso dice Pablo, esto que has aprendido, lo que has visto, lo que has oído, lo que has recibido de mí, esto hazlo y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado. Señala de un aspecto que una ofrenda que le enviaron los de Filipos a Pablo. Y entonces en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. El contentamiento se aprende. Dios te da el gozo de la salvación, pero tú tienes que ser enseñado, tenemos que ser enseñado en el arte del contentamiento. El contentamiento se puede aprender. Tenemos que buscar ejemplos y la Biblia tiene muchos ejemplos del contentamiento. Pablo nos recuerda que su contentamiento no era teórico, él lo vivía. De hecho, no había más claramente ánimo para las personas que Pablo vivía contentamiento, que en base a su encarcelamiento esta carta la escribiera. En su encarcelamiento él estaba pensando en los problemas de los demás, más que meterse en sus propios problemas. Y él está señalando, yo estoy contento, yo estoy bien. Y le está escribiendo a una iglesia que está dividida. La carta a los Filipenses es una iglesia con una situación de división que está viendo ahí en esta iglesia. Y Pablo les está enseñando que es el contentamiento y la paz de Dios la que dará la oportunidad de vivir en esa unidad. Y Pablo sabía contentarse en base a la humildad, sé vivir humildemente. Así es que la gracia de Cristo le apoyaba en toda circunstancia y con humildad tenía clara la conciencia de que había en él un beneficio, un gran beneficio de Dios para su vida. Los individuos, las personas agradecidas, demuestran tener menos envidia, menos materialismo y egocentrismo. Las personas que se centran en sus necesidades llegan a ser personas amargadas, nada más viendo en sus propias necesidades. Pero aquellos que logran aprender, y esperemos ser nosotros los que logramos aprender una actitud de contentamiento y de gratitud, podemos tener menos envidia y menos egoísmo. Así es que la terapia de Dios contra la ansiedad incluye una ración diaria de gratitud. La ración diaria de gratitud, el reconocimiento de las bendiciones de Dios que tengo, nos aleja de la orilla del barranco del si tan solo tuviera esto, aquello, lo otro, si tan solo ya se resolviera ese problema que tengo, si tan solo. El corazón agradecido dice, ay Señor, me has dado todo esto, me has dado aquello. Gracias Dios por lo que yo tengo.
Toma nota de tus bendiciones. Considera qué bendiciones tienes. Sí, estás preocupado por lo que no tienes, pero ¿qué sí tienes? Y hay muchas razones para estarse preocupando por lo que esta pandemia te ha quitado quizás, pero considera lo que sí tienes. ¿Qué sí tienes? Ponte a pensar en lo que sí tienes. Toma nota de lo que sí tienes, de lo que Dios te ha dado. Repítelo a menudo. Enfócate en todo lo bueno que ha sido Dios contigo, lo que te ha provisto y aún en exceso. El apóstol Pablo era modelo en esta postura. En medio de su encarcelamiento aprendió a estar contento con lo que tenía. Sé vivir con casi nada, sé vivir con solo lo indispensable. Pablo miró los sufrimientos de la vida en base a esa óptica. ¿Tú podrías hacer lo mismo? Pablo lo hizo, Jesucristo lo hizo, y tú y yo lo podemos hacer. ¿Te sientes presionado, presionada? ¿Hay razones para sucumbir, llorar y lamentar de tu vida? Bueno, si no presentas batalla, la ansiedad te acechará todos los días y no aprenderás lo mejor de vivir. ¿Qué es lo que puede dar alivio a tu falta de paz? La soberanía de Dios nos ofrece que peleemos contra esa embestida del miedo, que peleemos la buena batalla. Sí, es cierto, hay escasez económica, hay peligros en la pandemia, hay situaciones de aislamiento. Cierto, el ambiente familiar se ha mostrado tenso, hay enfermedad quizás, y cierto, hay cosas en las cuales nos mueven y nos hacen sentir el dolor. Y cierto, quizás te has equivocado mucho y tu matrimonio ya no funciona como debería de ser y has equivocado el rumbo. Pero ten confianza, Dios está presente y Dios puede mover las cosas de manera diferente, te puede dar el perdón que tú necesitas. Hay un testimonio. Horacio Spafford fue un abogado próspero y era anciano de iglesia. En 1871 él decide seguir a Moody. Tenía prosperidad económica y podía zafarse de sus negocios, y entonces habló con Moody y Moody vio en él cualidades que lo hacían ser un buen organizador de las campañas. Moody era un gran predicador que iba a todo el mundo predicando el evangelio, y Horacio Spafford decidió tomar el rumbo y sintió el llamamiento de hacer grandes cosas apoyando a Moody. Y entonces Moody lo llevó en sus campañas, y en una ocasión este predicador tenía que predicar en Inglaterra. Él vivía en Chicago y entonces tenía que trasladarse a Inglaterra, y para eso envió antes a Stafford. Iba a estar algunos meses por Inglaterra, Europa, y entonces a Horacio Spafford se le hizo que era prudente enviar a su familia, a su esposa y sus 3 hijas, enviarlas primero por un transatlántico. Y entonces él se quedó en Chicago, siguió haciendo los arreglos para la campaña, y en eso recibe un telegrama de su esposa: estoy salva, pero sola. Nuestras hijas murieron, ¿qué debo de hacer? Él se quedó helado con la información. Llegó la noticia del hundimiento de uno de los barcos que iba de Chicago a Inglaterra, y él sufría. Se embarcó en el siguiente transatlántico, subió el barco empezó sus días de travesía, y en el momento en el que llegó un punto, el capitán le mandó llamar. Él se había encerrado en su camarote
El capitán lo conocía y sabía de su sufrimiento que tenía en su corazón. Y entonces le dice, lo llamo porque quiero que vea usted dónde están sepultadas sus hijas. Ese fue el lugar último donde se vio el barco cuando empezó a hundirse, y allí en el fondo del mar están sepultadas sus hijas. Horacio Spafford solamente inclinó su cabeza y siguió orando. En ese transcurso, en esa travesía, él escribió un himno muy conocido. Ese himno es el que vamos a cantar. Es el himno que habla del contentamiento a pesar de las desgracias. Es el himno que está señalando con letra de este hombre que está sufriendo y que ha pasado por esas ondas del dolor para llegar a decir en el canto: estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. No hay mayor ejemplo de contentamiento que ese, que a pesar de que las situaciones están en contra, podamos decir: estoy bien con mi Dios. Está bien, Dios, como tú quieras. Acepto tu soberanía. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y cantamos este canto? Estoy bien con mi Dios, de paz inundada. Mi senda ya esté. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo conoce mis luchas y afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación. Estoy bien con mi Dios, y la fe tornarase en gran realidad al irse la prueba veloz. Desciende Jesús con su gran majestad y su sangre
salvación.